El cuarto de la pesadilla. Arthur Conan Doyle. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Audioteca de Medianoche. El cuarto de la pesadilla. La sala de estar de la familia Mason era un cuarto por demás curioso. Uno de sus lados estaba amueblado con extraordinario lujo. Los mullidos sofás, los sillones bajos y cómodos, las estatuillas voluptuosas y los ricos cortinajes que colgaban de galerías anchas y decorativas de metal labrado, formaban un recuadro muy a propósito para la encantadora dueña de la casa. Mason, joven hombre de negocios, pero de gran fortuna, no había escatimado molestias ni dinero para satisfacer todas las necesidades y todos los caprichos de su bellísima esposa. Era natural que lo hiciese, porque también ella había renunciado a muchas cosas por su amor. Ella, la más célebre danzarina de Francia, la heroína de una docena de extraordinarias historias de amor, había renunciado a su vida de placeres deslumbrantes con objeto de compartir la suerte de un joven norteamericano cuyas austeras normas de vida eran tan diferentes de las suyas. El marido procuraba compensar lo que ella había perdido proporcionándola todo cuanto la riqueza era capaz de conseguir. Quizá algunas personas pensarán que habría dado pruebas de mejor gusto no proclamando ese hecho, no permitiendo que apareciese en letras de molde, pero, aparte de ciertos pequeños detalles como ese, su conducta como marido no dejó de ser ni un solo momento la de un hombre enamorado. Ni siquiera en presencia de espectadores se recataba en exhibir públicamente el amor absorbente que lo dominaba. Pero la sala en cuestión era extraordinaria. Al principio parecía una habitación que no se salía de lo normal, pero después de frecuentarla por algún tiempo se descubrían en ella características siniestras. Era un cuarto silencioso, de una mudez absoluta. En sus ricas alfombras y tapicerías se ahogaban todo tipo de pisadas. Ni siquiera un forcejeo, o la caída de un cuerpo, producían el más ligero ruido. Otra característica era lo apagado de sus colores y la luz, que parecía estar siempre filtrada por un tamiz. Tampoco su mobiliario resultaba de gusto uniforme. Se habría dicho que cuando el joven banquero llevaba derrochadas miles de libras en aquel salón íntimo, en aquel estuche para la joya de que era dueño, se dio súbitamente cuenta de que no había calculado el coste de aquello, y no había seguido adelante por miedo a la bancarrota. Todo el lujo estaba concentrado en la parte del cuarto que daba a la calle concurrida que pasaba por debajo. En cambio, en el lado contrario, el cuarto estaba desnudo, espartano, y reflejaba más bien los gustos de un hombre sumamente ascético y no los de una mujer amante del placer. Quizá por esa razón ella no pasaba en ese cuarto más que algunas horas al día, 2 unas veces, 4 en otras ocasiones, pero mientras estaba allí vivía intensamente, y Lucila Mason era, dentro de aquel cuarto de pesadilla, una mujer muy distinta de lo que era fuera de allí, y también mucho más peligrosa. Peligrosa. Esa era la palabra. Nadie que hubiese visto su cuerpo delicado descansando encima de la enorme piel de oso con que estaba revestido el sofá, habría dudado de su peligrosidad. Lucila descansaba sobre el codo de su brazo derecho, y apoyaba su fina pero voluntariosa barbilla en la palma de la mano, mientras sus ojos, rasgados y lánguidos, adorables pero inexorables, miraban al frente con una firme intensidad que tenía algo de confusamente espantoso. Era el suyo un rostro encantador, el rostro de una niña, pero la naturaleza había puesto en ese rostro una marca sutil, cierta expresión indefinible, que delataban el demonio que se escondía en su interior. Se había observado que los perros retrocedían al aproximarse ella y que los niños se echaban a llorar y huían cuando pretendía acariciarlos. El instinto es más perspicaz que la razón. La tarde a que nos referimos ocurrió algo que la había trastornado profundamente. Tenía una carta en la mano,
y la leía y releía con una contracción de sus finas cejas y un adusto apretar de sus labios deliciosos. De pronto experimentó un sobresalto, y una sombra de miedo suavizó la felina amenaza de sus facciones. Se incorporó, apoyándose en el brazo, y clavó con ansiedad la mirada en la puerta. Escuchó atentamente, permaneció escuchando en espera de algo que le causaba espanto. Una sonrisa de alivio jugueteó por un momento en su rostro expresivo. De pronto metió la carta dentro de su escote, con una mirada de horror. Acababa de hacerlo, cuando se abrió la puerta y entró con paso vivo un hombre joven en la habitación. Era Archie Mason, su esposo, el hombre al que había amado, el hombre por el que había sacrificado su celebridad europea, el hombre al que ahora miraba como único obstáculo para su nueva y maravillosa aventura. El norteamericano era un hombre de unos 30 años, completamente afeitado, de miembros atléticos, vestido elegantemente, con un traje de corte ajustado que marcaba la línea perfecta de su cuerpo. Se quedó cerca de la puerta, cruzado de brazos, mirando fijamente a su mujer. Su cara habría podido calificarse de máscara hermosa y curtida por el sol de no haber sido por aquellos ojos de mirada cortante. Ella seguía recostada sobre el codo, pero no apartaba sus ojos de los de Mason. Algo espantoso ocultaba aquel silencioso intercambio de miradas. Ambos se interrogaban mutuamente, y ambos daban a entender que la respuesta a su interrogación era asunto de vida o muerte. La pregunta del marido podía interpretarse como, ¿qué has hecho? Ella, por su parte, parecía estar preguntando, ¿qué sabes tú? Por último, Mason avanzó, se sentó encima de la piel de oso, al lado de Lucila, y tomando con toda delicadeza entre sus dedos el fino lóbulo de una de sus orejas, volvió hacia él la cara de su mujer, y preguntó, Lucila, ¿verdad que me estás envenenando? Ella dio un respingo para evitar su contacto, en su rostro se pintó el horror y las protestas acudieron a sus labios. Demasiado emocionada para hablar, fueron sus manos, extendidas violentamente, y sus acciones convulsas las que exteriorizaron su sorpresa y su cólera. Trató de levantarse, pero los dedos del marido intensificaron su presión sobre la muñeca de la mujer. Repitió la pregunta, pero esta vez le dio un significado terrible. Lucila, ¿por qué me estás envenenando? Tú estás loco, Archie, estás loco, contestó ella jadeante. La pregunta de Mason heló la sangre de Lucila. No supo hacer otra cosa que mirarle fijamente, con los labios pálidos entreabiertos y las mejillas lívidas, en un silencio de desamparo, mientras él extraía de su bolsillo una botellita y se la ponía delante de los ojos, gritando, «Estaba en el estuche de tus joyas». Por 2 veces trató ella de hablar y no pudo. Por fin, las palabras acudieron lentamente, una a una, a sus labios crispados. Pero nunca llegué a usarlo. Archie buscó de nuevo algo en su bolsillo. Sacó un papel, lo desdobló y se lo puso delante de los ojos. Es el certificado del Dr. Angus. Afirma que contiene 12 gramos de antimonio. Tengo también la declaración de Duval, el farmacéutico que te lo vendió. Daba miedo ver la cara de Lucila. Aquellas palabras no admitían réplica, y no podía hacer otra cosa que seguir allí, inmóvil y con la mirada fija y desesperada. Parecía una fierecilla caída en una trampa mortal. ¿Qué contestas?, insistió él. No obtuvo otra respuesta que un movimiento de desesperación y de súplica. Entonces él dijo, ¿por qué? Necesito saber el por qué. Mientras Mason hablaba, descubrió el borde de la carta que ella había metido apresuradamente en su escote. Se la arrancó de un tirón. Ella lanzó un grito desesperado y se la quiso quitar, pero él la mantuvo apartada con un brazo mientras leía el escrito. De pronto jadeó. Campbell. Campbell. Lucila recobró su audacia. Ya no había nada que ocultar. La expresión de su rostro se hizo dura y firme, y sus miradas parecían puñaladas mortales. Sí,
Ese Campbell, gritó. ¡Santo Dios! Precisamente de Campbell. Se puso en pie y caminó a rápidas zancadas por la sala. Campbell, el más noble entre todos los hombres que él había tratado en su vida, Campbell, cuya historia no era otra cosa que una larga cadena de sacrificios, de valor, de todas las cualidades que distinguen al hombre destacado. También él era una víctima más de esta sirena, y se había visto arrastrado hasta el punto de traicionar, sino de hecho, con la intención al menos, al hombre cuya mano estrechaba como la de un amigo. Aquello parecía increíble, pero allí estaba, en sus manos, la carta apasionada, suplicante, en la que pedía a su esposa que huyese con él y compartiese el destino de un hombre pobre de necesidad, ya que ni una sola línea de la carta daba a entender que Campbell hubiera pensado en la suerte de Mason, cuya desaparición lo habría desembarazado de toda clase de dificultades económicas. Solución tan endemoniada era producto del cerebro astuto y malvado que maquinaba sus planes dentro de aquel cuarto maravilloso. Mason era un hombre de los que solo se encuentra uno entre 1.000.000, filósofo, pensador, poseedor de una simpatía llena de comprensión y de ternura hacia los demás. Su alma quedó anegada en amargura durante un momento. En ese instante habría sido capaz de matar a su esposa y a Campbell, para después matarse con la serenidad de espíritu propia de quien ha cumplido con lo que era una obligación evidente. Pero un momento después, paseándose por la habitación, empezaron a dominar su cerebro pensamientos más benignos. ¿Cómo podía censurar a Campbell? Esta mujer poseía un encanto irresistible, nacido no solo de su belleza física maravillosa. Parecía dotada de una facultad exclusiva, la de interesarse por un hombre, meterse a fuerza de retorcimientos hasta lo más hondo de su conciencia, atravesar aquellos pliegues de su personalidad demasiado sagrados para exponerlos al mundo y aguijonearlo hacia la ambición, e incluso hacia la virtud. Ahí era donde salía a relucir la mortífera sabiduría de sus redes. Recordaba lo que le había ocurrido a él. Lucila era entonces una mujer libre, o así, al menos, lo creyó él, y no había encontrado ningún obstáculo para hacerla su esposa. Pero supongamos que hubiese estado casada. ¿Habría sido capaz de apartarse de ella sin haber llegado a saciar sus anhelos? Mason no tenía más remedio que confesarse que, a pesar de toda su integridad de hombre de la Nueva Inglaterra, no habría podido resignarse. ¿Por qué, pues, sentía tal rencor contra este desdichado amigo suyo que se veía ahora en el mismo caso? Y al pensar en Campbell, su corazón rebosó de piedad y simpatía, y ella, allí la tenía, tendida en el sofá, como una pobre mariposa destrozada, con sus ensueños aventados, su conjura descubierta y las perspectivas de su porvenir tétricas y llenas de peligros. Y el corazón de Mason se sintió invadido de compasión, incluso hacia ella, convicta de envenenadora. Conocía detalles de su vida pasada. La echaron a perder desde la cuna a fuerza de mimos, de falta de frenos, de no domar sus instintos, de dejarla que se saliese siempre con la suya, a fuerza de astucia, de belleza y de encantos. Jamás encontró un obstáculo. No significaba aquello que él, Mason, le resultaba insuficiente, es decir, que él no era el hombre capaz de proporcionarle la paz del alma y la satisfacción interior. Él era demasiado severo y demasiado razonable para aquel temperamento inquieto y frívolo. Él era un hombre del norte y ella una mujer del sur, a los que había unido fuertemente la ley de los contrastes, pero solo de un modo pasajero. Él debió preverlo, sí, debió haberlo comprendido. Sintió que su corazón se compadecía de ella como se habría compadecido de una niña que se encuentra en una situación dolorosa e irremediable. Estuvo un rato paseándose por la sala sin decir palabra, con los labios apretados, con los puños apretados hasta clavarse las uñas en la carne. De pronto, en un arranque brusco, se sentó junto a Lucila y oprimió las manos frías e inertes de la joven entre las suyas.
Un pensamiento se abrió paso en su cerebro. ¿Es esto que hago un acto de caballerosidad o de cobardía? Aquella pregunta resonó en sus oídos, adoptó la forma de palabras escritas ante sus ojos, y casi le pareció que se materializaban hasta el punto de que todo el mundo podía leerlas. La lucha interna había sido terrible, pero finalmente logró dominarse, y dijo: «Querida, tú misma vas a elegir entre nosotros», dijo. «Si estás verdaderamente segura, me comprendes, de que Campbell es capaz de hacerte feliz como marido, yo no seré un obstáculo. ¿Te divorciarías?», jadeó ella. La mano de Mason apretó la botella del veneno, y contestó: «Llámalo divorcio, si así te parece». Los ojos de aquella mujer, fijos en Mason, se fueron iluminando con un extraño resplandor. No conocía la existencia de aquel hombre dentro de Mason. Desaparecía el norteamericano, rudo y materialista. En su lugar empezaba a vislumbrar a un héroe, a un santo, a un hombre capaz de elevarse hasta alturas inhumanas de abnegación. Apretó con ambas manos la mano de Mason que oprimía la botella fatal, y gritó: «Archie, ¿serías capaz de perdonarme incluso esto?». Él la miró, y se sonrió. «Después de todo, no eres más que una niñita voluntariosa». Ella extendió los brazos para abrazarlo, pero en ese instante dieron unos golpes a la puerta, y entró la doncella caminando del modo silencioso con que se movía el lodo dentro del cuarto de la pesadilla. Presentó una tarjeta en la bandeja. Lucila miró a Mason, y dijo: «Es el capitán Campbell. No quiero recibirlo». Mason se puso en pie de un salto. «Todo lo contrario, llega en buena hora. Hágalo pasar inmediatamente». Poco después entraba en la sala un militar joven, de elevada estatura y rostro bronceado por el sol. Avanzó con una sonrisa en su rostro simpático, pero en cuanto se cerró la puerta y las dos caras que tenía delante recuperaron su expresión natural, se detuvo, indeciso, mirando primero a él y luego a ella. «¿Qué pasa?», preguntó. Mason se adelantó hacia él y le puso las manos en los hombros, diciendo: «No te guardo rencor». «¿Rencor? Estoy enterado de todo. Quizás si yo estuviese en tu lugar y tú en el mío, habría hecho lo mismo que has hecho tú». Campbell retrocedió y dirigió una mirada interrogadora a la dama. Lucila inclinó la cabeza en señal de asentimiento y luego encogió sus encantadores hombros. Mason sonrió. «No temas que te quiera sacar por sorpresa una confesión. Lucila y yo hemos hablado con franqueza acerca del asunto. Veamos, Jack, tú fuiste siempre un buen deportista. Mira esta botella. No te importe cómo ha llegado a mis manos. La situación quedará despejada solo con que tú o yo bebamos su contenido». Hablaba como fuera de sí, como si delirase casi. «Lucila, ¿cuál de nosotros va a ser?». En el cuarto de la pesadilla parecía actuar en esos momentos una fuerza extraña. Había allí un tercer hombre, aunque ninguno de los tres que se encontraban en el instante crítico del drama de su vida había tenido el tiempo o la atención suficiente para advertir su presencia. Nadie habría podido decir el tiempo que llevaba allí, ni lo que había escuchado. Permanecía agazapado junto a la pared, en el rincón más lejano del pequeño grupo, como un siniestro reptil, silencioso e inmóvil, salvo por un leve temblor nervioso de su mano derecha cerrada. Lo ocultaba a la vista una especie de caja cuadrada y un paño negro dispuesto astutamente encima, como para ocultar su cara. Había seguido con la mayor atención y ansiedad todas las fases del drama, y casi había llegado el momento de su intervención. Pero ninguno de los otros tres personajes esperaba aquella interrupción. Absortos en el juego mutuo de sus propias emociones, habían perdido de vista una fuerza superior a ellos, una fuerza que podía dominar la escena en cualquier momento. «¿Eres hombre bien templado, Jack?», preguntó Mason. El militar asintió con un movimiento de cabeza, pero en ese instante gritó la mujer: «No, eso no, por amor de Dios».
Mason había quitado el tapón de la botella, y volviéndose hacia una mesita lateral, sacó una baraja. Colocó juntas la botella y las cartas, y dijo: no debemos cargar sobre ella la responsabilidad. Ea, Jack, la suerte decidirá. El militar se acercó a la mesa y barajó las cartas fatales. La mujer, apoyándose en una mano, inclinó la cabeza hacia adelante y miró con ojos fascinados. Entonces, y solo entonces, descargó el rayo. El tercer hombre se había erguido, pálido y muy serio. Los tres restantes se dieron cuenta súbitamente de su presencia y se volvieron hacia él con expresión de ansiosa interrogación en sus miradas. El hombre los miró con frialdad, con mala cara, con algo en su actitud que denotaba que él era el amo allí. ¿Qué tal?, preguntaron los tres al mismo tiempo. Un desastre, les contestó. Un desastre. Mañana volveremos a rodar toda la escena.